Muy bien. ¿Está bien? ¿Empieza a grabar? Sí. Una vez que tenemos nuestro modelo avanzado, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a alimentarlo, ¿sí? Alimentarlo con cómo queremos que se comporte nuestro modelo estructural, ¿no? Para eso, lo primero que vamos a hacer es vamos a aplicar los conceptos de brazos rígidos y de diafragmas rígidos, ¿sí? Para eso, nosotros teníamos que ver estos eran nuestros frames que modelaban, ¿sí? Pero en realidad estos frames tienen un espesor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo dibujado a través de X centroidales, ¿qué es lo que sucede? Cuando esta pestaña va a tener un espacio que se cruce la viga con la columna, ¿sí? Y como yo quiero que justamente en este espacio se mantenga el ángulo, yo tengo que colocar ahí los brazos rígidos. Los brazos rígidos generalmente se colocan en las vigas y en estas tenemos que tomar en cuenta cuánto sería el material o el espacio que se superpone a las columnas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta viga, la cual es el modelo estructural de esto, ¿sí? Entonces tenemos que definir cuál va a ser el brazo rígido inicial y el brazo rígido final de cada una de las vigas. Para eso, acá tenemos, esta es la viga inicial, por ejemplo, y el brazo rígido va a estar dado por una longitud que va a coincidir con la columna. ¿Y cuál sería? Sería justamente la mitad del lado de la columna. Acá va a ser la mitad del lado de la columna. Si nosotros tomamos en cuenta que las columnas para este sentido son de 50, entonces el brazo rígido en el punto I va a ser de 0.25 y en J va a ser de 0.25. Esto va a ser equivalente para todas las vigas que estén horizontales, ¿cierto? En el caso de las vigas verticales, va a ser igual a la mitad de las dimensiones de la columna, pero en este sentido, ¿cuánto sería? 0.20 y 0.20. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar en nuestro programa que tenemos brazos rígidos en este modelo estructural. Para eso nos vamos a ir a una vista en planta, puede ser XY. Vamos a regresar al modelo estándar. Nos vamos a la pestañita con un check. Vamos a General Option y acá le pongo estándar. En estándar le pongo OK y regresa a su forma no extruida. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a colocar los brazos rígidos a todas las vigas horizontales, ¿ya? Para eso tengo que seleccionar todas las vigas horizontales.
¿Cómo selecciono todas las vigas horizontales? Nuevamente, View, C3 de View, para que se vea desde arriba. Ok. Y selecciono todas las vigas horizontales a través de ventanas, que tienen que ser de derecha a izquierda para que seleccione todo lo que toca. Ya tengo seleccionado todas las vigas, son 44 frames. Una vez que tengo seleccionado todas estas vigas, le voy a dar a que tenga su brazo rígido, ¿sí? Para brazos rígidos, debido a que estos son elementos frames, me voy a ir a asignar. ¿Y en qué opción estará? Estará en Join, en Frame, en Cable, en Frame. Me voy a Frame y acá busco la opción que me va a permitir aplicar esos brazos rígidos, ¿sí? Esta opción está dada por algo que se llama End Length Offset, ¿sí? Offset es un desfase, ¿sí? Es un desfase, por lo tanto le vamos a decir que se desfase esa viga en tanto tramo para que se defina el brazo rígido justo en ese punto. Vamos a escoger esta opción, todos estamos ahí, End Length Offset. Y aquí hay varias opciones. Primero nos dice Automatic From Connectivity, automático según las conexiones, ¿sí? Podríamos utilizar esa opción y en modelos grandes generalmente lo utilizamos, o podríamos definirlo según las medidas que nosotros tenemos. Definido, define la longitud en el nudo I. De los horizontales, ¿cuánto era? 0.25 si no me equivoco, 0.25 al inicio, 0.25 al final. Y el factor de rigidez, para que sea completamente rígido, va a ser 1. ¿Sí? ¿Qué significa ese factor de rigidez? Que completamente el ángulo antes de la deformación de la 90, después de la deformación, va a seguir siendo 90. ¿Va? En la realidad no existen los nudos completamente rígidos y hay toda una teoría para utilizar nudos semirrígidos. Sin embargo, casi todos los proyectos actualmente se utilizan a través del nudo rígido. Nudos semirrígidos vamos a utilizar, pero cuando hacemos proyectos estructurales de tipo metálico, ahí sí utilizamos bastantes nudos semirrígidos. Le vamos a poner factor de rigidez 1 para que sea totalmente rígido y le vamos a poner OK. Cuando ustedes se acercan, aparecen unas pequeñas líneas negras que son hasta donde se ha desfasado la viga para que no coincida con la columna, ¿ya? Una vez que ya puse las horizontales, nos vamos a ir a seleccionar todas las verticales. Selecciono acá, aquí, aquí y aquí. Igualmente voy a hacer lo mismo, voy a asignar al frame End Length Offset un desfase y le vamos a decir que en este caso ya no mide 0.25 sino 0.20, que era la mitad de la longitud de la columna en esa dirección. 0.20, 0.20 y un factor de rigidez de 1. Le ponemos OK y nos acercamos y vemos que efectivamente se ha producido un desfase. Lo que faltaría es, nos vamos a ir a YZ, y lo que nos falta también es un desfase acá, porque estas columnas lo habíamos metido hasta el eje de la zapata. Por lo tanto, debería también tener un desfase ¿de cuánto? 0.25. Igualmente, voy a ir a una vista lateral, que puede ser XZ o YZ, cualquiera de las dos. Y le voy a decir nuevamente View, C3 de View, con una apertura de 0, para que se muestre todo lo que hay hasta el fondo.
y voy a seleccionar todas las de las bases, todas las columnas de la base, las selecciono y le voy a asignar nuevamente a frame, en length offset, y acá le voy a decir al inicio cuánto tiene de desfase. En el inicio, que sería el fondo, debería tener 0.25 porque está 0.25 dentro de la zapata, y al final tendría que ser 0. ¿Por qué? Porque a la viga ya le he puesto el desfase, entonces ya no está coincidiendo con la viga, ¿ya? Le voy a poner 0 al final, le voy a poner OK y me voy a acercar y voy a verificar que le haya puesto el desfase en la base. ¿Ya está? Muy bien. Una vez que hemos definido los brazos rígidos, vamos a definir algo que se llama los diafragmas rígidos, en el cual nosotros le decimos, ¿sabes qué? Esta edificación se va a comportar o tiene unas losas rígidas en cada uno de los pisos, por lo tanto se va a comportar como un diafragma rígido, o lo que es igual como una losa horizontal, ¿ya? Por eso, lo que vamos a hacer es colocar o crear los diafragmas rígidos que le vamos a poner a cada uno de los niveles, ¿ya? Para eso nos vamos a ir a definir, y acá hay algo que se llama Joint Constraint. Eso sirve para crear nuestros diafragmas, o simplemente las propiedades que van a tener estos diafragmas. Vamos a ir a Joint Constraint y acá le vamos a decir qué tipo de construcción voy a crear. Una que se llama diafragma, ¿sí? Le pongo diafragma y le digo nueva constricción, y acá le voy a colocar un nombre que me haga recordar cuál es el primer diafragma. Por ejemplo, el primer diafragma va a ser el techo 1. Dejo las opciones por defecto, que son para cuando es un diafragma rígido, y le pongo OK. Ese va a ser el techo 1. La siguiente voy a poner una nueva y le voy a poner techo 2. Y así techo 3 hasta el techo 4. ¿Cuántos pisos tenemos? 1, 2, 3, 4. Techo 3. Ya tenemos definidos los 4 diafragmas rígidos, pero todavía no han sido asignados. Para eso tendríamos que seleccionar todos los elementos de un piso y asignarle un diafragma rígido. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que este sería el centro de masas, ¿verdad? En este caso es el mismo centro geométrico debido a que es totalmente simétrico, ¿no? Pero la norma nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes que estudiar la probabilidad de que haya un efecto de una excentricidad accidental, ¿cierto? Una excentricidad accidental que va a estar ubicada a una distancia X. Este va a ser el nuevo centro de masas, ¿verdad? Pero ¿a qué distancia va a estar ubicado? Va a estar ubicado a una medida de la excentricidad en X y a una medida de la excentricidad en Y, ¿cierto? ¿Sí?
Pero las excentricidades ya sabíamos cómo calcularlas, que eran igual. La norma nos decía que eran igual a 5% de la dirección, ¿verdad? Entonces nosotros, para hallar la excentricidad en X, tendríamos que hallar toda la dimensión de toda la losa, ¿sí? Y a esta longitud tendríamos que multiplicarlo por 0.05, ¿sí? Y esto sería igual a la excentricidad en X. Igual, hacia la parte de arriba, la excentricidad en Y. ¿Cuál es lo único que tenemos que tomar en cuenta? Es que la losa se tiene que tomar hasta el borde exterior de la losa. En este caso, como no nos dan, debería ser hasta el borde exterior de las columnas que están, ¿sí? Entonces vamos a sacar, en función de nuestro planito, cuál sería la longitud en X y cuál sería la longitud en Y de nuestro diafragma. Entonces, una vez que tenemos estas excentricidades, tendríamos que colocarle, crear un puntito donde coloquemos la fuerza para que el programa pueda tomar en cuenta los efectos de la excentricidad accidental que yo necesito. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar este punto y luego hacer una grilla que pase por ese nuevo punto. ¿A qué distancia está ese punto? Está a la distancia excentricidad en X y está a la distancia excentricidad en Y de nuestro edificio. Muy bien, ahí a la excentricidad en X. Le das a cualquiera de tus compañeros para que haya la excentricidad en Y. Ven a tu planito. Ven a tu planito. A ver, veamos el planito. ¿Cuánto sería la longitud? Sería 15. Pero hemos dicho que hasta el borde externo, ¿cierto? Acá está hasta el eje. Entonces tendríamos que aumentarle la mitad de la columna, la mitad de la columna. ¿Sería? 50. Lo que pasa es que tienes que sumar toda la longitud y multiplicar por 0.05 o sumar 0.05 por 15.5. Esa sería la excentricidad en X. Y la excentricidad en Y sería igual a $16.40. ¿Está? ¿Cuántos salen esos resultados? 0.82. En X. En X, 0.05 por 15.5. 0.775. Sí. 775. Muy bien. Estos son los valores de la excentricidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros deberíamos de crear una grilla que esté separado del centro o del eje de coordenadas
exactamente en X 0.775 hacia acá y hacia arriba 0.82. ¿Ah? Vamos a crear una grilla justo donde va a ir la excentricidad. ¿Verdad? En realidad la excentricidad del punto lo podríamos crear hacia la parte en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Lo importante es que tenga la excentricidad que estoy calculando. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es, voy a darle clic en cualquier parte en blanco de la ventana, le voy a decir editar grilla, modificar grilla, y lo que voy a hacer es crear una nueva grilla que me permita estar a 0.775 en X, ¿no? Como estas son ordenadas, ¿qué quiere decir? Yo solo tendría que tener una nueva, le voy a poner add, una nueva, le voy a poner centro de grado, no, excentricidad en X, EX, y acá le voy a colocar la ordenada que le corresponde. ¿Qué ordenada le corresponde? 0.775. ¿Por qué? Porque justo estamos en el eje de coordenadas, ¿cierto? Hemos empezado a dibujar desde el eje. Entonces nos vamos a ir 0.775 a la derecha y ya va a estar dibujado X. Igual en Y voy a colocar una nueva que es EY y está a una distancia de 0.82. Hacemos una nueva que le ponemos excentricidad en X y en Y hacemos otra nueva que le ponemos excentricidad en Y. Le ponemos OK, OK, y ha aparecido una nueva grilla que me va a dar justo el punto. Lo que vamos a hacer es nos vamos a ir al primer piso, 4 metros. ¿Está? Cuando el Z es igual a 4, ¿cierto? Ahí vamos a tener nuestro primer diafragma rígido o nuestro primer techo, ¿ya? Acá le vamos a colocar un punto. Para dibujar ese punto, nos podemos ir acá donde dice Draw Special Joint, o nos vamos a ir a Draw Special Joint. Sí, en el primer piso. Tenemos que crear uno en cada piso, ¿ya? Vamos a darle clic y nos ubicamos justo en donde se unen las dos nuevas grillas que yo he creado. Le damos clic y crea punto. A ver de nuevo. Nos vamos al siguiente piso, ¿ya? Y lo que voy a hacer es Draw Special Joint y le damos justo donde se unen las dos grillas nuevas que hemos creado. Le damos clic y crear puntos. Nos vamos al siguiente piso y nuevamente hacemos otro nodo. Nos vamos al otro piso y así vamos a tener 4 nodos que vamos a crear, uno en cada nivel. Estamos acá en cualquiera de los niveles y a cada uno de los niveles debemos de asignarle el diafragma rígido que le corresponde, ¿sí? Para eso, todavía no lo pongo en el nivel 2, voy a seleccionar todos los elementos del nivel 2 estando en la vista en planta, en la vista a una elevación de 8 y voy a asignarle Joints, Constraints y le voy a decir que este es parte del techo 2. Le pongo techo 2, ok,
y son puntos, se vuelven puntos verdecitos. ¿Qué quiere decir? Que ya se le asignó la constricción, o en este caso el diafragma rígido. ¿Ya? Nos vamos a ir al siguiente piso, al techo 3, y nuevamente selecciono todos los elementos, le pongo asignar, es algo repetitivo, constraint, techo 3. Se van al techo 4, asignar, join, constraints, techo 4. Muy bien. Ya tengo de los 4 niveles, todavía no grabo. ¿Y cómo voy a verificar? Es importante que cada uno de estos puntos esté en un solo diafragma. Si está en 2, vamos a tener errores a la hora de correr el programa, ¿sí? A veces se queda pegado el nombre del último techo que he creado. Lo que hago es Show the Undeformed Shape, le pongo clic y aparece el nivel, ¿sí? Aparece el nivel y nuevamente me voy al nivel que yo requiero. Cuando yo me voy a cualquiera de los niveles y está asignado ya un diafragma, yo le puedo dar clic derecho en cualquiera de los nodos y me va a decir constricción, nombre, techo 1, tipo, diafragma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ya se le ha asignado un diafragma a cada uno de los niveles. Me voy al nivel 2, me voy al nivel 3 directo, me voy en cualquiera de los puntos, clic derecho y tendría que decir techo 3 tipo diafragma, ¿verdad? Vamos a verificar en cualquiera de los pisos, clic derecho y acá se va a ver el diafragma al que le corresponde y tiene que ser uno solo, ¿ya? En especial los puntos, porque en estos puntos que hemos creado que están a la distancia de la excentricidad es donde vamos a colocar las fuerzas, ¿ya? Ya hemos colocado las fuerzas, los diafragmas rígidos, las uniones. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a verificar qué se nos solicita en el problema. Y vamos a empezar ya a hacer la parte del análisis estático, ¿sí? Para eso nos dice determinar, la primera parte nos dice determinar el periodo fundamental igual a 0.5 puntos. Para eso, el periodo fundamental ya lo habíamos hecho en la clase anterior, así que vamos a salir a que alguien lo calcule. Sería la altura total, ¿no? Sería 4 más 4 más 4 más 4, que equivale a lo que tenemos en nuestro modelo. Si le damos, nos acercamos a nuestro modelo, dice Z igual 16. Entonces, HN, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto? 16. Ya, 16. Y CT va a estar en función de si es un edificio, elementos, si es pórtico de concreto armado sin muros de corte, pórtico de concreto armado con cajas, albañilería, ¿qué es? Es un pórtico de concreto armado y todavía no le hemos colocado muros de corte, por lo tanto, este va a ser igual a 35. Y ahí, de nuestra fórmula, dice que el periodo de vibración en cada una de las direcciones va a ser igual a HN entre CT. Entonces vamos a hallar una cortante basal en X y una cortante basal en Y. En este caso van a ser diferentes o iguales. ¿Son iguales? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la altura del edificio es una sola para los dos casos y los elementos resistentes para ambos casos son pórticos, por lo tanto también va a ser 35. ¿Qué quiere decir? La cortante basal en la dirección en X y la cortante basal en la dirección Y va a ser
el mismo valor que va a obtener su compañero en este momento. ¿Sale? ¿Cuánto? 0.475. 457. 457. Ya está, muy bien. Ese va a ser el periodo. Y hasta acá, según el examen del doctor, tienen 0.5. Vamos a calcular ahora el factor de amplificación. Vamos a calcular el factor de amplificación sísmica C. ¿Cierto? Ya sé. Uno de tus compañeros, para que salga, va a ser el C. Factor de amplificación sísmica C. ¿Dónde crees que nadie te reciba? Tú lo dejas o no. Le dejo sin preguntar. Muy bien. Pero acá tenemos la teoría, ¿no? No es algo que vayan a inventar, ¿no? Entonces, acá nos dice que nosotros, para hallar este factorcito, es donde tenemos que tomar en cuenta casi todo, ¿verdad? El suelo, perfil del suelo, encontrar unos valores y luego en función de eso verificar cuál de estas ecuaciones vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que irnos a las condiciones del problema y verificar qué tipo de suelo es. Verifíquenlo, ¿qué tipo de suelo es? Empezamos con el C, que es igual a 2.5 por TP sobre T. Primero vamos a verificar el tipo de suelo, ¿ya? Es un suelo, vamos a verificar las condiciones del problema y dice que es un suelo muy rígido. Para eso nos tendríamos que ir a nuestra norma y verificar cuál es el suelo muy rígido. ¿Está? ¿Y cuál será el suelo muy rígido? Acá tenemos una tablita donde nos muestra cuáles son las características, ¿no? Ese es su 0, que es el suelo, el mejor suelo, roca dura. Ese es su 1, que es una roca fisurada, bueno, una roca o un suelo muy rígido, que puede ser una grava. S2 sí está en el libro. S2 es un suelo intermedio, S3 es un suelo blando, ¿no? Pero en la realidad nosotros casi no vamos a tomar esta que es un poco subjetivo, sino vamos a tomar una resistencia del suelo y esa la vamos a relacionar con qué tipo de suelo es, ¿ya? En este caso, como es un ejemplo del doctor, entonces vamos a utilizar que sería un suelo S1, ¿verdad? S1. Entonces, si es un suelo S1, vamos a ir a nuestra tablita y vamos a encontrar el TP y el TL para nuestro suelo S1. ¿Cuánto sería el TP y el TL para el suelo S1? 0.4 y 2.5. Esto, ¿verdad? Sería 0.4 y 2.5. Entonces, escríbelo en algún costado. TP igual a 0.4, TL
igual a 2.5. Una vez que ya tienes esos factores, ahora sí vas a verificar en cuál de estas opciones estás. O en la primera, o en la segunda, o en la tercera. ¿Sí? ¿En cuál estarás? Sí, el TP, ¿cuánto es? 0.4, pero tu periodo de cuánto es? 0.457. Entonces estás en el primer caso, segundo caso, tercer caso. ¿Por qué? A ver, colócalo entonces en función de esta expresión. Pon TP menor al T y menor al TL. ¿Sí funciona? ¿No funciona? Claro, ponen los datos y verifican si coinciden. 0.4 menor a 0.457 y este es menor a 2.5. Por lo tanto, estamos en la primera, la segunda. Estamos en la segunda opción. Entonces, con esos datos de la segunda opción, y encontramos acá una fórmula del PEG. Claro, con eso. entonces vamos a utilizar esta formulita. ¿Qué quiere decir? El C va a ser equivalente a 0.4, que es el TL, entre el T, que es 0.457. ¿Ya está? Vamos a desarrollar ese valor. No sería 19. ¿Con 3 o con 2 decimales? Con tres decimales, trabajemos. 2.188. Ya está. 2.188 va a ser el valor de C. Muy bien. Entonces, vamos a seguir verificando qué era lo que se nos solicitaba. Vamos a calcular el factor de amplificación sísmica. Tiene 0.5 más. Y ya lo calculamos, ¿cierto? Esos valores tienen que ustedes ir apuntándolos para continuar con la siguiente parte. Dice, determinar la fuerza cortante en la base. Dale a alguno de tus compañeros. Muy bien. Para la fuerza cortante, nosotros tenemos que... Sí, la tercera. La fuerza cortante, tenemos que utilizar una expresión que es el sub P entre R, ¿no? Que Z era el valor de zona, U de uso, C que ya lo encontramos de amplificación sísmica, S de suelo, R del factor de reducción, P del peso sísmico. El peso sísmico está. ¿Sí? Empezamos. Primero vamos a calcular uno general y luego lo vamos a explicar de cada vez. ¿Esto qué sería? Sería el cortante basal, o sea, el cortante de la base de toda la estructura. ¿Sí? Para eso, borra esto, borra de acá. Lo vi que dio 3 vueltas. Apúntenlo en C, ¿ya? En C nos vamos a necesitar después. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, cada uno de estos factores, ustedes lo van a tener que buscar en su norma y le van a dar a su compañero. ¿El C cuánto era?
2.188. 2.188. Muy bien. Luego el U. El factor de uso. ¿De qué depende el factor de uso? Sí, es centro comercial. Centro comercial. Entonces vamos a buscar centro comercial en nuestra norma. Centro comercial. Ya, acá en B, en edificaciones importantes, tenemos justamente lo que son centros comerciales, ¿no? Específicamente centros comerciales. Y nos dice que el factor es de 1.3. Ya tenemos el factor 1. El siguiente factor que necesitamos es, ya tenemos Z, Z falta, ¿cierto? Z va a depender de dónde se localice la zona. Vamos a ir, nos dice que es en Lima, proyectada en la ciudad de Lima. Nos vamos a ir a nuestra norma, le ponemos buscar y buscamos Lima cercado, ¿no? En Lima, Lima, todos los distritos están en la zona sísmica 4. Por lo tanto, vamos a ir a nuestro mapita. Y acá nos dice, en función de cada zona, ¿cuánto le corresponde? ¿Cuánto le corresponde? Z va a ser igual a 0.45. El siguiente valor, el C, que ya lo tenemos, ya está. El S, que es el factor de suelo. Para eso nos vamos a ir, en primer lugar, sabiendo que es un suelo tipo, ¿qué tipo era? S1. Nos vamos a ir a la tabla 3. Y acá nos da el factor de suelo en función de dos datos. Primero, la zona sísmica y segundo, el tipo de suelo. Por lo tanto, nos correspondería un factor de 1, ¿verdad? El Z3, Z1 era, ¿verdad? No, la zona era 4 y el suelo era S1. Por lo tanto, este valor era, ¿no? Valor de 1. Ya tenemos el factor de zona. Ya está. Falta el factor de peso. ¿Cuál será el peso de la edificación? Peso sísmico de la edificación. Si tenemos el ejemplo, acá ya nos está dando los pesos sísmicos, ¿verdad? De cada uno de los pisos. ¿Qué bastaría? Bastaría con sumar todos los pisos para tener el peso sísmico de la edificación. ¿Verdad? ¿Cuánto sería? Súmenlo por favor. 7. ¿Está bien los valores? Verifíquenlo. 172.286, 170.606, 170.606 y 122.08. Por lo tanto, tenemos un peso sísmico de 641.578. 578. Ya está. Y lo que nos falta es el factor de reducción. Para el factor de reducción nos vamos a ir nuevamente a la norma y vamos a buscar el factor de reducción que le corresponde
Y tenemos la tabla número 7, donde nos da los factores R sub 0, los factores de reducción iniciales, sin ser afectado por irregularidades. Y le corresponde a cuál. Tenemos un concreto armado. ¿Cuánto le corresponde el coeficiente de reducción? Con pórtico 8, exacto. Entonces el R va a ser igual a 8 multiplicado, el R va a ser igual a 8 por irregularidad en la planta, IP, por una irregularidad en la altura, IA, IP, ¿ya? Las irregularidades, han visto que muchas de esas irregularidades tendríamos que sacar rigideces, etcétera. Así que todavía no lo podemos sacar porque es en función cuando ya corremos el modelo. Y solamente vamos a colocar las irregularidades que se noten a simple vista. Por ejemplo, este de acá, mira, dice: hay una irregularidad por esquinas entrantes cuando la estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en la planta, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos este edificio, ¿tiene esquinas entrantes? Sí, ¿verdad? Todas estas de acá son esquinas entrantes. Entonces solo tenemos que verificar si esa longitud cumple o no cumple lo que dice nuestra norma. Para eso vamos a verificar, por ejemplo, en el eje X. En el eje X dice el 20% de la dimensión total en ese eje. ¿Cuánto sería? 5 más 5 más 5 sería 15. El 20%. 20% de 15, 3. Si tenemos los 3 metros y esta longitud es de 5 metros, ¿cumple o no cumple lo que está diciendo? ¿Tiene esquinas entrantes o no? A ver, verificamos. Dice que si es que la dimensión, la parte de la irregularidad es mayor que el 20% de la longitud total. La longitud total es 15, 20% es 3, y si es que la esquina entrante es mayor que ese valor, va a tener este tipo de irregularidad. ¿Tiene o no tiene? Sí. Sí tiene. Entonces, por lo tanto, irregularidad en la planta, el IP va a ser igual a este factorcito, 0.90. IP. Muy bien. Y el IA, en la altura, ¿tiene alguna irregularidad? No, ¿verdad? Ahí sí es todo parejito en todos los pisos. Por lo tanto, sería 1. Con esos valores sale el R final, que va a ser igual a 8 por 0.9, que sería 7.2, ¿verdad? ¿Ya está? Y con ese pequeño cálculo que acabamos de hacer, ya podríamos encontrar la cortante basal. La cortante basal simplemente es el resultado de ese enunciado, de esa expresión. ¿Está? Muy bien. Ya calcúlenlo en sus máquinas. Y el siguiente que le toca es determinar la excentricidad accidental. Eso ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Entonces ya tiene 0.5 puntos más. 1 más 1, 2, 3, 3.5. Más 5 de la primera, ya tiene 9. Más que lo desarrolle en su examen. 2 puntos más, ya tienen 11. Igual están jalados, ¿no? 114.057. ¿Ya está? 114
punto 0/100. 0,57. ¿Quién confirma? ¿Ya está? Lo básico es que ustedes encuentren bien estos datitos, ¿no? El C, el U, el Z, el S, el P, el R y lo demás es sumario y restado, ¿no? Esquina entrante, ¿cuántas esquinas se está refiriendo? En realidad es las dos, cualquiera de las dos. Lo que tú lo analizas en función de una dirección. Por ejemplo, en X dices, por acá hay una esquina entrante, pero acá hay otra. ¿Cuál de las dos es la más crítica? Si fueran diferentes, en este caso son iguales. Cualquiera de las dos, y esa dimensión lo comparas con la dimensión de acá. Si es que entra más del 20%, ya tienes que entrar. Entonces, lo castigamos con un factor. Cuando dicen dos dimensiones, dos, ¿qué es? Ambas dimensiones, en ambas dimensiones. Tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20%. En este caso también. Si es que analizamos ambas direcciones acá, por ejemplo, todo esto sería una esquina entrante. ¿Sí? La dimensión desde acá hasta acá. ¿Sí? Sería 4 más 4, 8. 8 de 16 es el 50%. Es mucho más que el 20%, por lo tanto también tiene esquina entrante. ¿Sí? En las dos direcciones lo analizas. Lo analizas acá y lo analizas hacia arriba. ¿Ya? En cualquiera de las dos, mejor dicho. ¿Sí? En la tabla no tengo nueve. En la norma. En la norma, en la tabla tengo nueve. Ese por qué saliente, y si fuera una Igual. Puede ser esquina entrante, esquina saliente, lo mismo. La cosa es que tiene una regularidad que tú lo ves en la planta. ¿Ya? Hay regularidades que se pueden poner antes de hacer el modelamiento, como por ejemplo esquinas entrantes, sistemas no paralelos, etcétera, ¿no? Pero hay otras que no se pueden hacer hasta que corremos el modelo y verificamos, ¿ya? Por ejemplo, irregularidad torsional, donde dice que la excentricidad accidental es mayor que 1.2 veces el desplazamiento relativo. Ahí ya tenemos que correr el modelo para verificar si cumple o no cumple, ¿ya? Muy bien, ya encontramos entonces determinada la fuerza cortante en la base, ¿cierto? ¿Sí? Lo siguiente que vamos a calcular es calcular las fuerzas sísmicas a la altura del edificio. Estas fuerzas nosotros tenemos que colocar en cada uno de los niveles, tenemos que colocarle la fuerza que le corresponde a la cortante basal de cada uno de los pisos. La cortante de cada uno de los pisos, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que colocar, distribuir cuánto sería. Para eso, cuánto sería el valor de cada uno, ¿ya? Para eso, vamos a ir a nuestra teoría. Y tenemos que la norma nos especifica una fórmula para encontrar los pesos sísmicos, la distribución de la que no es más que un promedio ponderado tomando en cuenta los momentos y las fuerzas que van con respecto a la base para poder distribuir, ¿ya? Apuntamos estos datos. ¿Quién fue el último que salió? Dale a tus compañeros.
Y esto ya lo hicimos la vez pasada, ¿no? Hicimos un ejemplo, así que es similar, ¿ya? Vamos a empezar. Su compañero o su compañera va a sacar del primer nivel, le va a dar a otro compañero del segundo nivel, tercer nivel, así hasta el cuarto, ¿ya? ¿Está? Entonces, el alfa 1, que no es más que el porcentaje de la fuerza en cada uno de esos pisos, va a ser equivalente a esta expresión. Empezamos. Alfa 1, que sería el alfa del primer piso, va a ser equivalente a. ¿Ya está? P sub I, ¿qué es el P sub I? P es el peso sísmico de cada uno de los pisos. Como es el primer piso, vamos a tomar el peso sísmico del primer piso. ¿Cuánto sería? 178.286 y lo vamos a multiplicar, es punto, ¿ya? Lo que pasa es que por acá siempre se pone coma separador decimal, ¿ya? 178.286 y lo vamos a multiplicar por H. ¿Cuál es H? H es la altura de ese nivel. ¿Cuánto sería? 4 metros. Y lo vamos a elevar a una constante K. ¿Qué dice? Para T, cuando es menor a 0.5 segundos, K es igual a 1. Y cuando T, que es el periodo, es mayor que 0.5, nos da una expresión. Sería en este caso 1 entre la sumatoria de todos los pesos sísmicos multiplicado por todas sus alturas. Entonces empezamos por el primer piso. 178 punto y pico con su altura más el otro valor por su altura más el otro valor por su altura. Por 4 más desde el nivel inferior hasta arriba, hasta donde esté el nivel de la masa. ¿Hasta? Muy bien. Hasta la masa. Sí, es 80. ¿Está? Falta un 100. Lo que pasa es que este se repite. A 80, a 12 se repite y luego 122 por 16. ¿También? No, pero es por 2 a ¿Está? Más. ¿Está? 122. Y ahí, así sale el alfa 1. Igual tienen que hallarlo el alfa 2, el alfa 3, el alfa 4. ¿Está? Muy bien. Como las fuerzas sísmicas las estamos hallando a mano, ¿sí? Entonces, el programa ya no debería de tomar en cuenta esos pesos. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer es, al material que habíamos creado, le vamos a decir que ese material no tiene peso y solamente le vamos a dejar las propiedades de elasticidad para ver cómo se comporta ante la fuerza que nosotros le estamos poniendo manual. ¿Ya? Para que el programa no lo calcule porque nosotros estamos calculando aparte. ¿Ya?
Para eso, nosotros nos vamos a ir a las propiedades del material y le vamos a decir que el material no pesa nada. Vamos a definir material, este que era concreto 210, lo vamos a modificar y el peso por unidad de volumen le vamos a decir que es 0 porque yo estoy calculando la mano. 0 y ok. ¿Cómo le marco? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a continuar. Ya calculamos las fuerzas sísmicas por la altura del edificio, es un punto más. Vamos a determinar la excentricidad accidental, pero ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Que era igual a 5% de la longitud total. Esa ya está. Luego dice modelar con SAP 2000 y comprobar el periodo fundamental por la fórmula alterna. La norma nos dice que nosotros podemos obtener el periodo fundamental utilizando esta fórmula, que es igual a la altura total entre un coeficiente debido a los elementos resistentes, ¿verdad? Pero en la siguiente parte de la norma nos dice, alternativamente podrá usarse la siguiente expresión. Esta expresión, T es igual a 0.85 por 2 veces pi por todo esto, nos va a permitir también obtener el periodo fundamental. A este le vamos a llamar periodo informático, ¿ya? Pero para eso nos dice que tenemos que hallar algo que se llama D sub I, que son los desplazamientos laterales del centro de masa en cada uno de los niveles en traslación pura. ¿Qué quiere decir? Restringiendo los giros en plano, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? En nuestro modelo, que ya está avanzado, lo vamos a grabar y le vamos a poner como nombre modelo original, ¿ya? Guardar, ¿sí? Y a partir de acá vamos a grabarlo nuevamente. Vamos a grabarlo nuevamente y vamos a colocar que vamos a hallar el periodo en X. Periodo en X. Otro archivo para que el modelo original se guarde todo lo que hemos hecho hasta ahí y vamos a hacer una copia donde vamos a obtener el periodo en X y el periodo en Y, ¿ya? Periodo en X lo vamos a guardar. Periodo en X lo vamos a guardar. Y lo que nos falta hacer es ponerle las fuerzas para que calcule y calcule cuánto se deforma en cada una de las direcciones, ¿ya? Para eso nos vamos a ir al primer nivel, vamos a seleccionar el nodo, estamos en el primer nivel, primer piso, vamos a seleccionar el primer nodo y le vamos a asignar una fuerza mediante async join load. Vamos a asignar una fuerza. ¿En qué dirección va a estar? En la fuerza, como queremos hallar el periodo en X, va a estar en dirección X. Vamos a crear mejor un nuevo patrón para que no utilicemos el det, sino un nuevo patrón, ¿ya? Para eso vamos a cerrar esto, vamos a ir a definir, estamos todos ahí. Acá hay una opción que se llama load patterns, que son los patrones de carga. Y aquí vamos a hacer una nueva carga, que le vamos a llamar periodo X, que va a ser un tipo de carga que nos va a servir para obtener el periodo, ¿sí? Le vamos a poner periodo en X y tipo le vamos a poner otro. Tipo otro, modify, y vamos a tener una carga que tiene periodo en X de tipo otro y que no multiplica su propio peso, ¿sí?
¿Qué significa este cell weight multiplier? Significa, por ejemplo, cuando estamos de un tipo de carga muerta, nosotros requerimos que tome en cuenta su peso propio. Entonces le ponemos 1 para que tome en cuenta el 100%. ¿Ya? En este caso, el peso propio nosotros ya no queremos que lo tome porque hemos puesto las fuerzas manualmente. Lo hemos calculado manualmente. Una vez que ya está este periodo en X, other, 0, vamos a poner OK. Ya tenemos ese tipo de fuerza. Nuevamente, seleccionamos el nodo del primer piso que está a la altura de la excentricidad. Vamos a asignar join load, fuerza. Y la fuerza va a estar en la dirección global en el eje X. ¿De cuánto va a ser la fuerza? La fuerza va a ser igual a la resolución de 0.117 por 114.057. Un ratito. Por ejemplo, tenemos 0.117 por 114.057. Le pongo, ¿está en toneladas? ¿Está en toneladas? ¿Sí? Calcular. Sale 13.34 con un montón de numeritos. ¿Sí? 13.34. Como estamos trabajando con 3 decimales, sería 13.34, 5 o 4, dependiendo de cómo redondeemos. ¿Ya? El tipo de redondeo que utilicemos. En toneladas. Le ponemos ese factor. Le decimos OK. Y sale una flechita que está marcando la dirección a la que va a estar esa fuerza. Ya tenemos de primer nivel, nos vamos al siguiente nivel. ¿Cómo? Con estas flechitas, ¿verdad? Nos vamos, flechita, seleccionamos el nodo, le vamos a asignar join load, fuerza, y esta vez va a tener otro valor. ¿Qué valor? El valor que hemos obtenido. 0.225 por 114. ¿Cuánto sale? Sí, 25.67 el otro decimal. 663. ¿Sí? 25.663. Acá tienen que tener en cuenta que acá hay 3 opciones. Vamos a anotar. Acá hay 3 opciones, ¿sí? Una que dice agregar a las cargas existentes, el segundo que dice reemplazar las cargas existentes y el tercero que dice borrar las cargas existentes. En este caso, nosotros podemos poner o add o replace porque no tenemos ninguna carga, ¿sí? Le ponemos replace, ok. Y aparece una flechita en la dirección de la carga. Nos vamos al siguiente piso. Seleccionamos, asignamos join load, fuerza, y cuál es el valor en el tercer piso. ¿Cuál es el valor? 44.0. Le ponemos add o replace, le ponemos OK. 38.440, ¿está bien? Verifiquen. Ya está. Ponemos OK y nos vamos al siguiente piso. Seleccionamos, asignamos fuerza y la otra fuerza. ¿Cuánto sería la última? 0.321. 0.321 por 114.057. ¿Sí? ¿Así era? Tu acordante tiene 0.066. Ah, por eso variaba un poquitito.
3. 612 sale, ¿no? Ya está, ¿ok? Lo anterior está, ya, bajamos el piso, dice que era 38.44. Asignar, join, fuerza. 0.337 por 114.057. 0.337 por 114.057. 38.437. ¿Ok? ¿Y se le puede ir colocando manual también? Sí, también. Salga temporal. Sí, también. ¿Ya está? 38.44. Una vez que tenemos todos los pisos definidos, lo que vamos a hacer es decirle cómo se va a mover ese nodo. Ese nodo, debido a que va a ser traslación pura, solamente se va a poder mover en la dirección en la que está la fuerza. ¿En qué dirección sería? En la dirección X, ¿no? Para eso vamos a seleccionar los 4 nodos de cada uno de los pisos. Seleccionamos un piso, nos vamos al siguiente otro piso, así sucesivamente, o le ponemos, se dice 3D View, con una ventanita, los 4 nodos. Y acá, en la parte inferior izquierda, tiene que decir 4 puntos definidos, ¿ya? Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Tú solo te vas a poder mover en un solo sentido. ¿Cómo le hago? Le digo, asignar join, porque es un punto, y le voy a decir, vas a estar restringido tu movimiento. Tu movimiento solo va a ser para un solo sentido. Seleccionamos los 4, asignar, join, restricciones, ¿sí? Y le digo, Los 4. Tienes que hacer primero view en 3D. Mira, ya estoy. Para que lo coja los pasos. nuevamente, seleccionamos los puntos, salen 4 puntos, le vamos a asignar join y le vamos a decir, ¿sabes qué? Tú vas a estar restringido, no te vas a poder mover a donde quieres, sino solamente hacia un solo lado, hacia donde está la fuerza. Le vamos a poner restricción y acá tengo que activar solamente el lugar hacia donde se va a mover. Traslación en 1 significa traslación en X, por lo tanto, esta lo voy a activar y todas las demás van a estar restringido. ¿Qué quiere decir? Que ese punto solo se va a poder mover en esa dirección. Por eso es que se le llama traslación pura, ¿ya? Traslación pura quiere decir que solamente se puede mover en esa dirección. ¿Ok? Seleccionamos los puntos, asignar, join, restricciones, y en las restricciones solamente que se pueda mover en 1. Todos los demás no se va a poder mover. Le ponemos OK. Y ya está. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle al programa que analice solamente en esa dirección. Para eso nos vamos a ir a la opción analizar, set analysis options, y acá le voy a decir, ¿sabes qué? ¿En qué grado de libertad se va a mover? O quiero que obtenga resultados. ¿En qué dirección quiero obtener los resultados? En X. Entonces, todas las demás direcciones las voy a anular. Le voy a poner OK. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a analizar en la dirección en X. Al contrario del otro que decía que tenía restricciones en las otras direcciones. ¿Ya? Vamos a poner OK. Y el programa ya sabe que tenemos que solamente va a analizar en una sola dirección. Luego vamos a depurar las cargas. Depurar las cargas significa borrar las que no necesitamos. Para eso nos vamos a Load Patterns. Ya está borrado la masa. Nos vamos a Load Cases.
Y en los casos modales tenemos dos. Una que es dead, que es la del periodo en X, que está bien. Y la otra que es modal, que solamente la vamos a utilizar cuando ya hagamos análisis dinámicos. En este caso no lo necesitamos, así que lo vamos a borrar. Delete. Ok. Y lo siguiente que vamos a hacer es correr el programa a través de este play. Vamos a dar play. Como vemos, solamente aparece el único caso de carga. Vamos a correr el programa. Y cuando hagamos la animación, solo tiene que moverse en la dirección que estamos analizando. ¿En qué dirección es? En X. Por lo tanto, debería moverse tal y como aparece en la pantalla. Si le damos una vista en 3D, debería moverse en una sola dirección, en la dirección X. ¿Cómo? Entonces vamos a verificar cuál es el movimiento de cada uno de los pisos. Por ejemplo, acá está en metros, vamos a cambiar a milímetros para mayor facilidad. Nos vamos a acercar y este es 8.43. Tienen que darles. Ya, el primer nodo, nos acercamos y tiene que salirles 8.43 milímetros, ¿sí? ¿Ya está? Entonces, D1 D2 suben al siguiente nivel y sale 12.30. Si es que le sale un poquito diferente en alguna carga, probablemente hubo un error, ¿ya? Después lo vamos a comparar con el problema del libro, tal vez salga igual. 12.30, 15.19, 15.19. Vamos al siguiente piso. 16.60. ¿Ya? Vamos a ir a la página 35 y vamos a comparar si efectivamente los valores salen cercanos. En el primer piso el valor tiene que haber salido 8.43. ¿Cuánto salió? 8.43. En el segundo 12.31, 12.30, por ahí está. Tercero 15.19, está bien. Y el cuarto 16.6. Muy bien, ¿ya? Entonces, cuando lo rehagan en su casa, tiene que salirles exactamente igual, ¿ya? Si es que no les ha salido ahorita. ¿Ya está? Y lo siguiente es la aplicación de esta pequeña formulita. Está desarrollado ese ejercicio como para que lo puedan seguir en su casa. Lo siguiente va a ser la aplicación de esta fórmula. Lo siguiente va a ser la aplicación de la fórmula que tenemos acá. No te dice que esté igual a 0.85
Incluso si ustedes se van a la norma especifica esto, pero en una notita más abajo dice, cuando no se modelen todos los elementos estructurales que pueden, todos los elementos no estructurales que pueden aportar algún tipo de rigidez, es conveniente colocar 0.85. Pero nosotros no hemos modelado las dos, así, varias cosas, por eso es que se le coloca 0.85. Y tenemos que simplemente verificar cuáles son esos datos, ¿no? 2pi son constantes. El peso sub i, ¿qué va a ser? El peso ya sabemos, ¿no? Son los pesos sísmicos que teníamos al inicio. El d sub i va a ser las traslaciones puras que acabamos de obtener. Estas de acá son las traslaciones puras. ¿Ya? La gravedad, la fuerza, las fuerzas sísmicas que obtuvimos a partir de la cortante basal, y D1, que es el mismo, que son las traslaciones puras. Aplicación de esta fórmula, ya tenemos todos los valores. Aplicación de esa fórmula y vamos a obtener el resultado, ¿ya? Como se van a demorar en aplicar esa fórmula, lo vamos a buscar en el libro y hay que verlo cuánto sale. Sí, ese, pero de cada piso. De cada piso. De cada piso. ¿Ah? Sí, pero es fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Sí, sí. ¿Ya? Eso tenemos que hacer en cada piso. En cada uno de los pisos. No, ustedes ya tienen que traerlo en hoja de cálculo, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay unas hojas de cálculo de sus exámenes anteriores de sus compañeros, donde simplemente cambian los datitos y acá ya se aplica la fórmula, ¿no? Acá cuánto es el periodo en X, cuánto es el periodo en Y, ¿no? En función de unos cuadritos que hacen, dicen, sacan los desplazamientos, tienen que estar en las mismas dimensiones, le ponen la pequeña fórmula en Excel y ¿ya? Le aplican la fórmula, pero esa aplicación es una formulita. Es de sus compañeros, no hay nada oculto, es una pequeña fórmula. Y acá incluso en el libro está las operaciones que han hecho, ¿no? Teniendo en cuenta que punto significa multiplicación y la coma es el separador decimal, ¿ya? Entonces ahí lo pueden verificar perfectamente y con eso pueden hacer la hojita, ¿ya? Es que si no la practican no van a saber de dónde sale. Dime. Con eso nosotros ya tendríamos resuelto hasta la pregunta 6. Modelar en el SAP y comprobar con la fórmula alterna que vale 3 puntos. Acá ya estamos más o menos, ¿cierto? Luego dice efectuar el control de distorsiones de entrepiso para sismo en X, sismo Y e indicar si es necesario reforzar la estructura, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber si es necesario reforzar la estructura? Cuando vamos a sacar las derivas o las distorsiones de entrepiso y esas están dentro o fuera de la norma. Si están fuera de la norma, necesita reforzar. Si está dentro, está bien, ¿ya? Para eso, vamos a grabar que dice periodo en X. Para hallar el periodo en Y, tendrían que hacer exactamente lo mismo, pero la fuerza en la dirección Y, lo borran la fuerza en la dirección en X y colocan solamente la fuerza en dirección Y, ¿ya? A ver, hacemos, por ejemplo, estamos en cualquiera de los pisos. Acá, esta es una fuercita, ustedes van a grabarlo como otro archivo, periodo en Y, solo el inicio, ¿ya? Periodo en Y. Periodo en Y, ok. Le van a cambiar el nombre del periodo, ya no va a ser en X sino en Y. Modificar, ok. Y lo que van a hacer es, van a seleccionar cada uno de los puntos y van a colocar la fuerza. Pero la fuerza ya no va a estar colocada en la dirección de X, sino en la dirección Y. El valor que tenga
y le van a decir reemplazar por las cargas existentes, pero acá le ponen OK y así les va a colocar las otras fuerzas. Así en todos los pisos, nuevamente lo corren y hacen todo. Como es lo mismo, ya no lo vamos a hacer. Para hacer el análisis sísmico, vamos a partir del modelo que habíamos guardado como original, ¿sí? Le vamos a decir no guardar y vamos a modelo original, ¿sí? Ahí estaba ya toda la infraestructura, pero faltaba colocar las cargas, ¿sí? Vamos a partir de ahí, modelo original, abrir. Abrimos este modelo, nos vamos a ir estamos en el nivel de una altura de 4 metros y vamos a seleccionar el nodo del primer piso. ¿Y qué tendríamos que hacer? Simplemente colocar la fuerza en X y la fuerza en Y, pero la fuerza final ya. Para eso primero tenemos que darle las restricciones. ¿Se acuerdan? En la teoría decíamos que cuando hacíamos un análisis sísmico, tomando como diafragmas rígidos y tomando en cuenta una excentricidad, íbamos a analizar en 3 direcciones. ¿Cuáles eran? La dirección en X, la dirección en Y y la rotación con respecto a Z. Solo en esos 3 lugares, ¿sí?, se iba a poder mover nuestro, ¿sí? Eso era lo que íbamos a analizar. Entonces, yo le voy a decir, ¿sabes qué? A estos noditos, vamos a ir C3 de View, ok, vamos a seleccionar los 4 nodos, que salgan 4 puntos, y le vamos a asignar restricciones. ¿Qué son esas restricciones? Le vamos a decir, ¿sabes qué? Me vas a analizar a 3 direcciones, en X, en Y rotación con respecto a Z. Para eso tendríamos que activar traslación 1, traslación 2 y rotación con respecto a 3. ¿Qué es rotación con respecto a Z? Seleccionamos, tiene que estar así, le ponen OK y ya tenemos la restricción de cómo se va a mover ese nodo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Vamos a empezar a definir el patrón de cargas. En este patrón de cargas vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero analizar sismo en X. El tipo le vamos a poner otro, vamos a modificar, ¿sí? Y luego voy a analizar otro patrón que se va a llamar sismo en Y, voy a poner otro y nuevo patrón. Voy a tener 2 cargas, 2 tipos de cargas, unas que son sismo en X y otras que son sismo en Y. En realidad sí actúan al mismo tiempo, pero nosotros, esto es algo didáctico, lo hacemos uno por uno, pero en un ejemplo real, como después ya vamos a hacer, ya le ponemos las dos. O sea, en realidad eso no lo calculamos, no lo ponemos en la fuerza, sino el programa mismo ya nos va a calcular en las direcciones que nosotros. Para hacer el Y, ¿cómo se hace? A ver, definir load patterns. Ya estamos. Acá le vamos a poner sismo en X, ¿ya? Acá podríamos escoger, por ejemplo, tipo quake. Quake significa sismo. Pero acá en este caso, como nosotros le estamos colocando como si fuera una fuerza X, le vamos a poner other y nuevo patrón. Luego, nuevamente, por ejemplo, este det a mí me quedó, le pongo clic ahí y le digo que lo voy a modificar. Sismo Y. Le pongo modificar, le pongo 0 de multiplier, le pongo modificar, ya tengo sismo en X y sismo en Y. Le pongo OK y lo guarda. Si lo pongo cancelar, se va a regresar a lo que tenía antes. ¿Ya? Sismo en Y, sismo en X. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer, ya definí el patrón de carga, vamos a definir los casos de carga. En los casos de carga vamos a eliminar
lo que no nos sirva. Por ejemplo, el modal, he dicho que es para los análisis dinámicos. Este es un análisis estático. Le vamos a poner modal, le vamos a dar delete, ¿ok? Si este es sismo en X, este que dice D debe ser sismo en Y. Para que no nos confunda, lo vamos a modificar y le vamos a poner de nombre sismo en Y. Si se dan cuenta, en cada opción que vamos a entrar, hay siempre casi estas mismas opciones, donde una de esas me permite modificar tanto las propiedades como los nombres, ¿sí? Le ponemos OK. Load cases, ya tenemos sismo en X, sismo en Y. Load patterns, tenemos sismo en X, sismo en Y. ¿Ya está? ¿Sí vamos a alcanzar, creo? Lo siguiente es colocar una por una las cargas que le corresponden, ¿sí? Para eso me voy a ir al plano XY, estoy en el nivel 4, que es el primer piso, selecciono, le voy a poner asignar una fuerza y le voy a decir, el sismo en X va a tener una fuerza de, y tienen que dictarme la fuerza en X. ¿Cuánto es la fuerza en X? Del primer piso. $13.345. ¿Ya está? Vamos a reemplazar las fuerzas que haya, ¿ok? Sale la flecha, nos vamos al siguiente piso, seleccionamos, asignamos fuerza. En el siguiente nivel, ¿cuánto es la fuerza en X? 25.663, ¿ok? Nos vamos al siguiente nivel, seleccionamos, asignamos sismo en X. En el tercer piso, ¿cuánto era? 38.437. Es del tercer piso. Sí, del tercer piso. Ok. Nuevamente nos vamos al siguiente. Asignamos join, fuerzas. El último. 36.612. Así como hemos colocado todas las fuerzas en el eje X, nos vamos a ir nuevamente al primer piso. Y ahora vamos a colocar las fuerzas en Y. Para eso seleccionamos nuevamente el nodo, asignamos fuerza, fuerza, y acá ya le decimos, ¿sabes qué? El patrón de cargas ya no le corresponde al sismo en X, sino al sismo en Y. ¿Y de cuánto es el valor? El valor es el mismo. ¿Por qué? Porque la cortante basal en ambas direcciones será igual. Por eso, en el primer piso sería 13.352, ¿sí? El primer piso. 3.5. 13.45. No, 13.345. 345. Ah, encima en Y ya no. Ya está. Y ahora lo ponen, la fuerza ya no está en la dirección en X, sino en la siguiente, que es la dirección en Y. ¿Ya? Lo ponen en la dirección en Y, le ponen OK y les va a salir otra flecha, pero ahora esa flecha va a apuntar en la dirección correspondiente. Se van al siguiente piso, seleccionan, asignan fuerza, y en el siguiente nivel, ¿cuánto es? 25.663. En el segundo, 25.663. ¿Ok? Nos vamos al siguiente nivel. Nuevamente seleccionamos, asignamos. En el tercer piso es 30 y ¿cuánto? 38.437. ¿Ok? Nos vamos al siguiente nivel. Seleccionamos, asignamos.
Y el último nivel era 36. Punto 613. Ya estamos, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, le dan clic en cualquiera de los puntos, se van a LOADS y ahí les va a decir, ¿sabes qué? En sismo en Y tiene 36.612 y sismo en X tiene 300. ¿Por qué es igual? Porque la cortante basal salía igual en ambas direcciones. ¿Por qué salía igual? Porque los elementos resistentes eran pórticos tanto en X como en Y. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ir a nuestra norma y vamos a buscar algo que se llama desplazamientos. ¿Y qué dice? En la parte de capítulo 5, requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad, nos dice, vamos a determinar cuáles son los desplazamientos laterales. Eso es lo que vamos a calcular ahorita. Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando 0.75 por R, los resultados obtenidos del análisis lineal elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando hemos encontrado la cortante basal, lo hemos dividido entre un factor de reducción. Ese factor de reducción, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Estamos reduciendo la fuerza sísmica que va a actuar. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque cuando venga un sismo, se va a deformar y cuando llegue a la zona plástica se van a empezar a realizar deformaciones que ya no van a regresar a su estado original. ¿Qué quiere decir eso? Que va a disipar energía. Esa energía nosotros la tomamos en cuenta mediante ese factor de reducción. Pero lo real de los desplazamientos va a ser sin ese factor. Por lo tanto, si la fuerza lo hemos dividido entre ese factor, para transformarlo a un desplazamiento real, lo vamos a volver a multiplicar por ese mismo factor. O, si es regular, 0.75 ese factor. ¿Ya? A ver, lo vamos a hacer. Tenemos acá, y eso lo podemos hallar mediante una combinación. ¿Sí? Vamos a poner load combination, un nuevo combo o una nueva combinación. Y acá le vamos a decir que esta combinación me va a servir para obtener el desplazamiento en X, ¿sí? Y para obtener el desplazamiento en X, ¿qué voy a hacer? La fuerza del sismo X lo voy a multiplicar por el factor R. ¿Cuánto es R? 7.2. Vamos a agregar. Y ya tenemos la combinación que nos va a servir para el X. Igual para el Y. Nuevo combo de en Y. Sismo en Y multiplicado por ¿qué factor? El mismo factor, ¿cierto? 7.2. Ya tenemos una combinación que nos va a servir para hallar los desplazamientos en X y en Y. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a analizar Set Analysis Options, y acá en este caso ya lo vamos a analizar para todos los sentidos porque ya queremos hallar todo el sismo. ¿Lo ponemos OK? Vamos a correr. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nos acercamos a cada uno de los niveles, por ejemplo, el nivel 1,
Primero va a salir, creo, con sismo en X este, ¿no? Le sale así, ¿ya? Le sale así, le está mostrando una deformada debido al sismo en X. Pero yo no quiero hallar esa deformada que no está multiplicado por el R, sino quiero transformarlo a la deflexión, a la deformada real que se va a dar en campo. Por lo tanto, me voy a ir a este que dice Show Deforming Shape, y acá voy a escoger la combinación que yo dije que ya estaba multiplicada por el factor de reducción, que en este caso era x de x, ¿cierto? Le ponemos de x, ok, y cuando nos acercamos, esas van a ser las deflexiones o los desplazamientos en cada uno de los puntos, ¿ya? El más importante, ya, espérate, terminamos porque ya falta 2 minutos. Tenemos estos desplazamientos, ¿sí? Estos desplazamientos, lo que vamos a hacer es, vamos a hallar, la norma nos dice de cada uno de los extremos, vamos a hallar los desplazamientos, ¿ya? Y vamos a sacar un promedio de esta deformación del UNX, ¿sí? ¿Y esa qué va a ser? Nosotros vamos a hacer un modelo. Nuestro modelo estructural estaba por un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Este modelo se va a deformar, ¿sí? S de X, que va a ser el promedio de los extremos, lo vamos a colocar acá, ¿sí? dx1, el siguiente dx2, ¿cierto? Y si ya tengo estos valores, tengo las alturas de entrepiso, ¿qué puedo hallar? Podemos hallar la distorsión. ¿Qué era la distorsión? Este ángulo que se forma acá, el beta 1, el beta 2, el beta 3, beta 4. Yo hallo estos los comparo con de la norma que me dice que, por ejemplo, para concreto creo que era 0.005. Comparo que sea menor y mi edificio funciona. Si no funciona, tengo que en esa dirección, por ejemplo en X no funciona, tengo que agrandar las dimensiones de la columna en esa dirección. O colocar una placa o un muro acá para que le ayude a soportar la fuerza sísmica. ¿Ya? ¿Hasta ahí es el examen?